¿Qué pregunto en consulta? ¿Qué son las correlatividades? ¿En PDF o en Word? ¿Llego al ¿A qué comedor? hora cierran la biblioteca? ¿Me sacaron Profe, de no me clase? llegan sus Tengo que mails. zafar en el parcial. Son las 200 mangos en ¿Cuándo todo. pagan la revista? prácticos. que terminar. Para. Si estás así, ya es hora de parar un rato y escuchar Casi Regular, un podcast de Radio Universidad Contenidos. Hola, ¿cómo estás? Esto es Casi Regular. Un podcast de Radio Universidad Contenidos. Mi nombre es Mauricio Di Pasquale. Y yo soy Naomi Carolina Benítez. Te damos la bienvenida a este primer episodio de Casi Regular. Un podcast en el que vamos a estar pasándote datos sobre vida universitaria, turismo y cultura de la provincia de San Luis. Además, hablaremos de cine y de todo lo que te interesa a vos, que estás del otro lado, que sos parte de esta universidad. Sin más, comenzamos con Casi Regular. En Casi Regular no evitamos los peajes, disfrutamos hasta el último. El último peaje. Cultura, turismo, historia y geografía de los pueblos de nuestra provincia. Los caminos me están esperando. Comenzamos con un viajecito de El Último Peaje. Esta vez ponemos proa hacia el norte, nos vamos por la ruta 146 hacia la localidad de San Francisco del Monte de Oro. Una localidad que tiene mucha historia. En 1858 el gobernador Justo de Arac visita por primera vez la localidad y se mandó a regularizar la traza de las calles de la localidad. Aunque ya existían algunas construcciones hacia varios siglos atrás, fue allí en 1858 cuando el gobernador actual decidió trazar las primeras calles de la localidad. San Francisco se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis. Vas por la ruta 146, la ruta más tradicional para llegar al pueblo. O también se puede acceder a la localidad por el cerro El Amago, realizando un gran descenso desde la Carolina, en donde tendrás que enfrentarte a un camino muy sinuoso que pondrá a prueba todas tus habilidades al volante del auto. Uno de los mayores atractivos que cautivan a los turistas son los ríos y el dique Las Palmeras. El río San Francisco se conforma del río La Estancia, que nace en las cercanías del Cerro Montura. Luego de atravesar las sierras se une con el río Claro. Allí le da crecimiento a este embalse, Las Palmeras. Además, atraviesa las sierras, el río Claro, el río Las Chacras y el río Juan Gómez, que pasan todos muy cerquita de la localidad de San Francisco. Y además el río Curtiembre es otro de los grandes atractivos que tiene la localidad en la época de verano, donde los turistas van a disfrutar del agua clara. El dique Las Palmeras fue inaugurado en octubre del año 2010 y un año después se inauguró el Perilago y las instalaciones de una pequeña planta hidroeléctrica. La represa embalsa las aguas del río Claro unos 2 kilómetros antes de la confluencia del río Curtiembre y tiene una capacidad de embalse que crea un lago artificial con una superficie aproximada de 186 hectáreas cuando está completo, y es el destino primario del embalse. Además, se utiliza para regar las quintas de la zona, para abastecer aproximadamente a 1.200 hectáreas. En torno al espejo de agua se desarrollan diversas actividades recreativas de esparcimiento, además de deportes acuáticos como el kayak, el windsurf y la pesca. Este dique es uno de los más lindos y más modernos que tiene el norte puntano, emplazado allí al pie de las sierras centrales de la provincia de San Luis. La escuela de Sarmiento fue y es un hito que tiene la localidad de San Francisco del Monte de Oro, porque en 1826 arriba a la localidad un joven sanjuanino, oriundo de la ciudad capital de San Juan, que luego fue una de las grandes emblemas de la educación argentina. Domingo Faustino Sarmiento, de tan solo 15 años, da clase por primera vez en la escuelita, que es de adobe, que es muy precaria con techo de paja, y se encuentra en la esquina de la antigua plaza de San Francisco.
Fue recibido Sarmiento por su tío, que era sacerdote de la iglesia, que se encuentra cruzando la plaza. Y sus alumnos eran pequeños niños que vivían en el Monte Puntano. De ahí saldría su vocación por la docencia, que fue tan importante para la educación del país. Si hablamos de plantas, sin lugar a dudas, las palmeras Caranday son las más características de San Francisco. Son una especie única en el mundo y solo se encuentran en San Francisco del Monte de Oro y en Papagayo, localidades que están ubicadas a la misma altura, a la misma latitud del mapa. Y tienen el privilegio de ser las únicas localidades en donde la tierra echó raíces de estas palmeras tan características y tan pintorescas. El Cerro del Amago y los caracoles de la Ruta 9 se encuentran a 1710 metros sobre el nivel del mar, que es la altura que tiene el pico de este cerro, y se puede acceder por un camino de concreto desde el oeste o atravesar la Pampa de las Invernadas desde la localidad de La Carolina por un camino pavimentado que es muy lindo. Se atraviesa toda la cresta de las sierras desde un lado, desde el lado este del valle hasta el lado oeste, y sin lugar a dudas el que haga ese camino le va a cambiar la forma de ver las sierras puntanas, porque es muy linda la perspectiva desde arriba de las sierras. En esa Ruta 9 se encuentra el Salto Escondido, a la altura del Rodeo de Gallinas, que es un lugar en donde se encuentra emplazado el destacamento de vialidad, un destacamento antiguo, que se encargaba, cuando era un camino de tierra, de mantener las curvas y las subidas pronunciadas en orden. Es imponente, es magnífico y es soberbio el salto, cuyas aguas caen desde casi 70 metros de altura, deslizándose sobre los paredones rocosos, rendido ante sus encantos. Cae a una hoya de 8 metros de diámetro y unos 5 metros de profundidad, formando un bellísimo balneario con color esmeralda. El pueblo se caracteriza por las ferias comunales y campesinas. Se suelen realizar los sábados de 10 a 17 horas en la plaza principal del pueblo, y en estas ferias se encuentran productos locales como dulces caseros, conservas, además las verduras frescas que son recién cosechadas de la zona, de productores del pueblo o de localidades vecinas, huevos de gallina, huevos de codorniz, y además se presentan grupos de baile, el personal del INTA que asesora a todos los vecinos y por supuesto toda la música, todo el arte de la localidad de San Francisco del Monte de Oro en esa feria. Si hablamos de San Francisco tenemos que hablar del rechazo a la minería con el lema "el agua vale más que el oro". En la región se encuentra, en el corazón de las sierras, una gran cantidad del codiciado litio, que es la materia prima para las baterías eléctricas, y varias empresas multinacionales pretenden extraerlo de las sierras. Los vecinos, en asambleas, mostraron su disconformidad y los proyectos mineros tuvieron que ser suspendidos por el momento. Es uno de los hechos más actuales que tiene el rechazo a la minería en la provincia, que si bien en toda esa zona se ha vivido muchos años, muchas décadas de la minería, en la actualidad han sido rechazados. El gran crecimiento demográfico de la localidad en los últimos años se debió, por supuesto, a los nuevos emprendimientos turísticos que se dieron a orillas del dique Las Palmeras, en los que se encuentran los campings, los complejos de cabaña, y también personas que no viven del turismo, pero que se cansaron de vivir en las grandes ciudades y decidieron apostar por San Francisco para tener un futuro diferente. Y de esta manera terminamos este viajecito por la hermosa localidad de San Francisco del Monte de Oro. Nos vamos, pero ya queremos volver con todas las ganas de siempre a disfrutar de sus atractivos naturales y de la calidez de su gente. Final del viaje que habré pagado en el último peaje. Seguimos escuchando Casi Regular. Contanos tu experiencia universitaria A través de las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como Radio Universidad Contenidos. Porque estudiar en la universidad es mucho más que estudiar. En Casi Regular dialogamos sobre el ser estudiante. Estamos con Alejandra Ortiz Alarcón. Ella es licenciada en Psicología y forma parte del ETI. El ETI
Es el equipo técnico interdisciplinario y es la autoridad de aplicación del protocolo institucional contra la violencia de género, identidad de género y discriminación de la Universidad Nacional de San Luis. Hoy nos acompaña para respondernos algunas preguntas sobre cómo trabaja el ETI por un lado, sobre las temáticas de diversidad, las temáticas de violencias que nos acompañan día a día en esta institución. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo estás, Nao? Muy bien. La primera pregunta está relacionada hacia la violencia dentro de la cursada y en todo el ámbito académico. Uh-huh. ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Y cómo denunciarlas? Bien. Con respecto a las violencias y cómo identificarlas, nosotras nos regimos sobre todo por los tipos de violencia de la Ley 26485 de Protección Integral, donde, bueno, es como supremamente accesible y están bastante bien descritos los tipos de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, económica, patrimonial. Bien. La mejor manera de identificarlas es registrando la incomodidad o lo que produce en una o en une alguna de ellas. Y después de percibir ese registro, poder, por ejemplo, charlarlo con una amiga de confianza, incluso en la oficina. Hay varias consultas donde van las personas y plantean, bueno, yo estoy viviendo esta situación y yo no sé si esto es violencia o no es violencia. Eso es como re importante también. Primero, percibir que me produce algún malestar, que no estoy queriendo ir a la facultad por esto, que estoy sintiendo que están siendo injustas conmigo, bien, y después por ahí poder compartirlo con alguien de confianza o con nosotras mismas, que para eso estamos en la universidad, para poder también como construir, ¿no? Porque lo que hemos visto durante todas las consultas, ya van 3 años de nuestro trabajo, es que a veces no es tan fácil percibirse como víctima de violencia. Y esto es una dificultad enorme porque también se percibe a la víctima de violencia como si fuera víctima en todos los ámbitos de su vida. Y el poco reconocimiento de que se es víctima de violencia en una situación particular específica, en un ámbito particular específico, también es un proceso a trabajar. Entonces, si yo soy víctima de violencia de género dentro de la universidad, no significa que yo sea una víctima en todos los ámbitos de mi vida. Y por ahí la idea de pensar que somos víctimas, caminando por la ciudad de San Luis, también como creo que genera algún tipo de resistencia, incluso a preguntarse, ¿no? ¿Qué me pasa con esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? O a veces esto, ¿por qué pasa conmigo y no con el resto? Hay que construir o hay que averiguar si es personal o no. No siempre es personal con una sola... A ver, estamos en una estructura social patriarcal, donde hay varones, sobre todo varones, que se comportan de una forma patriarcal y por eso excluyente y violenta. No es personal, pero es un ejercicio violento, ¿no? Y a veces sí es personal. Entonces eso también es como justamente el registro de la incomodidad, de que algo pasa, de que esto no me está gustando, de que veo que no es que es conmigo y no con el resto. Bueno, todo esto es como la construcción de la situación que estoy viviendo. Y bueno, y de ahí nosotras súper disponibles para poder charlarlo, construirlo, dialogarlo. ¿Hay maneras de prevenirlas? Sí. De hecho, la universidad firmó un convenio, un acuerdo, donde se implementaría la ley Micaela. La ley Micaela es la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencias a los 3 poderes del Estado. Esto es muy importante. Y esto es como también para trabajarlo, porque en general lo que se piensa es que cuando uno hace una acción de prevención, esto va y se modifica algo. Y en realidad hay que tener muy en cuenta que es un proceso largo. ¿Por qué? Porque no estamos sobre un hecho en particular, una perspectiva en particular. Estamos hablando de una estructura que por medio de películas, canciones, libros, poemas, las formas en que nos han enseñado a amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas. O sea, todo esto está impregnado de esta estructura que genera vulneraciones. Entonces,
La prevención es fundamental, pero es fundamental sostenerla en el tiempo, porque no con una capacitación estamos previniendo, o no con una sensibilización estamos previniendo, ¿no? Esto es un tiempo largo donde me voy cuestionando, porque además la interpelación es social, la interpelación es personal, la interpelación es adentro, en lo íntimo, en lo privado, en lo público. Entonces, la prevención es fundamental, se está haciendo ahora. Sé que el Consejo de Género de la Universidad está tomando la posta en este sentido para empezar a hacer capacitaciones de Ley Micaela dentro de la universidad, y nosotras hemos implementado Ley Micaela en intervenciones particulares que así lo ameritan, donde no son un encuentro, sino que son mínimo 4 encuentros, donde la persona tiene que, al final, en general lo hemos hecho así, presentar un proyecto o algún escrito que nos dé cuenta qué se comprendió, qué pudo hacer, qué vuelta le pudo dar a su forma de dirigirse a la otra persona, a su manera de vivir, a su manera de concebir alguna cosa, que en últimas es lo que nos va a dar como la semillita para seguir trabajando, porque no se termina ahí, digamos. Ni siquiera se termina en nosotras, las feministas, donde todo el tiempo nos discutimos, nos interpelamos, las formas, las maneras. Es un trabajo largo, pero es posible. Así que la prevención es fundamental. La universidad tiene la herramienta de la Ley Micaela y otro montón de alternativas que generan proyectos de extensión, de investigación, que hablan de diversidades, identidades de género no hegemónicas y violencias de género también. Así que no, la universidad la verdad que tiene una gran riqueza en esto, de saber también a dónde dirigirse y, bueno, conocer que, o comprender o tener paciencia de que esto no es de un día para otro. O sea, solamente, por ejemplo, nosotras en 3 años, donde intervenimos con Ley Micaela, con capacitaciones de la Ley Micaela, bueno, estamos recién sembrando la semillita en Leotre para poder pensar al menos algo distinto. Con respecto a las denuncias, ¿cuándo se puede denunciar o cuándo es posible denunciar y cómo se hace? El tema de la denuncia es como un temón, porque primero creo que, a ver, yo cuento un poco lo que hacemos en la oficina y después cuento un poco la otra perspectiva. Cuando alguien va a la oficina a consultar, no es una denuncia en sí, es una consulta. Esta consulta es confidencial. Se queda entre quienes estemos en la oficina, que somos la trabajadora social Candela Manrique, la abogada Yamila Lume y yo, la psicóloga. Recibimos la consulta y empezamos a hablar un poco de esto, sobre todo de dirimir. Que sí, que no, que me está pasando, bueno, esto será violencia, yo creo que sí, porque esto me pasa, porque esto veo, bueno, ir construyendo como la situación desde una manera más pensada y por supuesto siempre hay una perspectiva de género, que es lo que hacemos nosotras también, revisar las situaciones desde la perspectiva de género, y por eso es tan particular esta lectura, porque en todas las instancias administrativas de la universidad nosotras le imprimimos esa perspectiva y ninguna otra área administrativa de la universidad. Después esto puede desembocar en una denuncia o no. Y esto es polémico. Porque hay muchas ramas del feminismo que plantean que es fundamental denunciar. Que la denuncia hay que hacerla sí o sí. Y hay otra rama del feminismo que plantea que no. Porque la idea de la denuncia, en últimas, no es castigar a la otra persona, ¿no? Esto es un protocolo no punitivista. Desde la perspectiva feminista que nosotras estamos como manejando, la idea no apunta a castigar a Leotre o generar un mensaje del castigo. Esto no significa que hay cuestiones que tienen que ser sancionadas, hay cuestiones que tienen que ser sancionadas, pero esta idea también de transformar la estructura tiene que ver con la inteligencia o la habilidad de implementar dispositivos punitivos que no pueden ser todo el tiempo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también pensar que la denuncia no siempre repara, que es muy costosa en términos emocionales, psíquicos, es muy costosa incluso acá, económicamente. Acá no, acá la denuncia es dentro de la universidad gratuita, pero si es afuera, bueno, requiere cierto tiempo, energía, la capacidad de frustración, digamos, porque también son como te digo, las entidades dentro de la universidad, y no dudo que por fuera, no todas tienen una perspectiva de género. En caso de que se decida denunciar, nosotras lo que hacemos es recibir la denuncia, las personas llenan un formulario que ya ha sido trabajado porque la situación ya ha sido conversada,
porque en esa consulta se brindan recursos legales, se brinda acompañamiento emocional, se brinda escucha activa, ¿no? Y de ahí siempre sale un producto. No activamos hasta que la persona no quiera activar. Si la persona decide hacer una denuncia formal, administrativa, lo que hace es llenar un formulario. Nosotras hacemos dos informes. Uno, que es un informe de riesgo psicosocial, y un informe legal. Esto va en sobre cerrado, porque lo que generamos también es un circuito muy cerrado. No es que va mesa de entrada, la mesa de entrada, la mesa de entrada. Tenemos un circuito muy cerrado donde las personas que podemos intervenir solo sabemos lo que hay en ese sobre cerrado. Y después, cuando se implementan las medidas, porque la idea es que la medida se implemente cuando a la otra persona que ha sido victimaria de violencia le llega la notificación, porque tiene un derecho a legítima defensa. Esa persona puede hacer un descargo en la oficina, escrito, puede ir, charlar, y después hacemos otro informe y se cierra. Y de ahí asesoría jurídica o el señor rector decide si se hace un sumario o no se hace un sumario. Bueno, y luego se define en asesoría jurídica o en las instancias oportunas si esto deriva a un sumario administrativo o, de acuerdo al segundo informe que nosotros realizamos, si se han cumplido bien las medidas, si se han podido articular con diferentes instancias para que la violencia cese, se cerraría ahí la situación de denuncia. Muchísimas gracias, Alejandra. En Casi Regular nos tomamos un descanso y escuchamos un poco de música local. Los Manjines de Cuyo, Cabezón, Osito Cannabis. Letra y música, Julián Manrique. El tema cuyano Cabezón, Osito Cannabis cuenta la historia de un perro popular que vive en la ciudad de San Luis y tiene su propia cuenta de Facebook e Instagram, y fue declarado mascota de interés cultural. Miles de personas lo siguen en sus cuentas y ya forma parte de la agenda mediática de San Luis. Es un eterno manifestante y acompaña en cada marcha y evento cultural y deportivo que se realiza en la ciudad. Está bajo la tutela de Gabriela Pedernera, de quien estamos enormemente agradecidos por todo el amor y cariño que le entrega a nuestro amigo canino. Él es un callejero mañoso y mimado por toda la provincia. Es amado por los comerciantes y los estudiantes y le gusta ser protagonista en cada lugar en el que está. Y es muy amante de las cámaras, los mimos y los cariños de sus amigos. Los Manjines buscan realizarle un homenaje en vida a este carismático amigo de los puntanos. Escuchamos en música de bandas locales a Los Manjines de Cuyo, Cabezón, Osito Cannabis. Cabezón, mascota de interés cultural. Cabezón, te sigo en Facebook y en el Instagram. Cabezón, perro gramer corte popular. Cabezón, nacido y criado pa' callejear. Perro que ladra no muerde, de la perrera te vamos a rescatar. Cabezón, Osito Cannabis, dirigiendo la manifestación. Cabezón, Osito Cannabis, siempre al frente en la marcha sos vos. Aullando al repique en la comparsa, yo te llevo en el corazón. La perrera no. La perrera no. Acompañas las marchas, pañuelos verdes, celeste y naranja. Llaman al remisero pa' que te busques si andas de parra. Sos perrito malvado con alto escracho y una oreja cortada. Vas de la plaza Pringles por los mares del aire hasta la universidad. Cabezón, Osito Cannabis, dirigiendo la manifestación. Cabezón, Osito Cannabis, siempre al frente en la marcha sos vos. Aullando al repique en la comparsa, yo te llevo en el corazón. Cabezón, cabezón, mascota de interés cultural. Cabezón, cabezón, te sigo en Facebook y en el Instagram. Cabezón, cabezón, nacido y criado pa' callejear. Cabezón, cabezón, cabezón. En Casi Regular, los pochoclos de Steven.
Para. El pochoclo, ¿dulce o salado? En este primer episodio te recomendamos una peli argentina que está dando que hablar. Argentina 1985. Este largometraje narra la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar. El filme de Santiago Mitre está centrado en la historia de los fiscales Julio César Estracera, interpretado por Ricardo Darín, y Luis Moreno Campo, interpretado por Peter Lanzani, quienes en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los principales responsables de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Hay un poco de emoción hollywoodense en este drama judicial de la vida real, pero está manejado con un estilo fantástico y un compromiso sincero. Uno de los aspectos que más resaltaron de la producción fue la interpretación de Ricardo Darín como Julio César Estracera, en la cual ofrece una maravillosa actuación como protagonista de un ingenioso, irónico, preocupado, pero idealista personaje. Así, inmediatamente quedó instalado como el primer candidato a llevarse el premio al mejor actor del año. Argentina 1985 es la recomendación cinematográfica que hoy te damos en Casi Irregular. Hasta aquí llegó este primer capítulo. Casi regularizamos. Te esperamos la próxima a través de la FM 97.9 y a través de nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube como Radio Universidad Contenidos. Esto fue Casi Regular. Hasta la próxima. Casi Regular, una producción original de Radio Universidad Contenidos.